La ley base fue aprobada por la Cámara de Diputados de la República de Argentina el 30 de abril con 142 votos a favores y 106 votos en contras. Ahora bien, hoy día le tocó pasar por el Senado de la República y creo que la parte más difícil, sin duda, es la parte del Senado, por lo menos por lo que he podido ver y entender. Estuve siguiendo el debate que ocurrió entre los senadores y quedé bastante sorprendido. Quisiera hablarle en particular de dos senadores, Eduardo De Petro y Oscar Parrilli. Ambos eran de la bancada opuesta, eran senadores que estaban en contra de esta ley. En particular, me llamó la atención el caso de Eduardo De Petro porque fue ministro de Interior de la Nación Argentina en el gobierno de Alberto Fernández. Además, fue secretario general de la presidencia de la Nación Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Fue consejero de la magistratura de la Nación Argentina, diputado, tuvo varios cargos, pero lo que me llamó mucho la atención de este señor fue el hecho que trabajó en Aerolíneas Argentina. En 2009, al respecto, fue nombrado integrante del directorio y luego vicepresidente de Aerolínea Argentina y Austral Líneas Aéreas. ¿Por qué me llama la atención? Porque ha sido miembro también de, digamos, la administración, una administración muy poco exitosa de una de las tantas empresas del Estado argentino. ¿Y por qué toco ese tema? Porque gran parte de los problemas económicos que en este momento tiene el Estado argentino fue la administración de sus mismas empresas. Porque una empresa, si produce utilidades, distribuye dividendo y crea riqueza. Pero en el caso particular de Aerolíneas Argentina, es definitivamente una empresa, de un punto de vista económico, muy poco exitosa. Una empresa que cualquier persona con dos dedos de frente quisiera, dueño de la misma, quisiera venderla. ¿Por qué? Porque en lugar de producir utilidades, ha producido un sinnúmero de pérdidas. Entonces, el otro señor que me llamó mucho la atención se llama Oscar Parrilli. Este señor, disculpen, estoy leyendo porque trabajó a nivel de inteligencias. Es un senador de la Nación Argentina por la provincia de Neuquén y fue director de la Agencia Federal de Inteligencia, fue secretario de Inteligencia de la Nación Argentina, secretario general de la Presidencia de la Nación Argentina, imagínate. Y llegó a desarrollar un discurso muy parecido al que desarrolló Eduardo de Pedro. O sea, el discurso es, en fin, este gobierno va mal porque está tratando de hacer lo que trataron de hacer otros gobiernos, por ejemplo el de Macri, y todos fracasaron. Bueno, todos los gobiernos que han intentado cambiar el rumbo de un Estado fuertemente limitativo de las libertades, que fue impulsado por los peronistas y por los kirchneristas desde el momento que llegaron al poder, todos fracasaron. ¿Por qué? Porque han tenido en contra una parte muy grande de la población y no han podido implementar sus agendas. El fracaso de estos gobiernos, desde Macri a los anteriores que no eran de la línea peronista, la razón del fracaso de estos gobiernos son exactamente los mismos peronistas que los empujaron por medio de marcha, de acciones violentas, a llegar al fracaso. Por ejemplo, el caso de hoy, hubo protesta sumamente violenta. Entonces, y parte de la discusión además era muy chistosa porque querían hacer una comisión para ganar tiempo, para tirar la pelota adelante, querían hacer una comisión con el fin de ir a ver las protestas que han sido sumamente violentas. Y gracias a estos métodos de tipo escuadrista, muy clara, estas son las razones del por qué el gobierno que trataron de llevar a un cambio en el país fracasaron. Ahora, otra crítica que el señor Oscar Parrilli llevaba a la discusión era que sí, que va a haber una baja de sueldo, una baja de pensiones, y atribuía en cierta medida la inflación a la deuda que había contraído el Estado de Argentina. Bueno, la inflación, estimado señor Oscar Parrilli,
se debió al simple hecho que el gobierno de Alberto Fernández y los gobiernos peronistas utilizaron el Banco Central como cajero automático. Y gracias a financiar el gasto público, un gasto público que generó mucha corrupción además, por medio del Banco Central, se inundó de base monetaria la República de Argentina y por lo tanto aumentó mucho la oferta de dinero y por la simple ley de la demanda y de la oferta esto generó inflación. Y la única solución para sanar la inflación es lo que está haciendo Javier Milei, o sea, jalar la faja. Sí, hay sectores de la población que están sufriendo, pero la culpa de que estos sectores de la población estén sufriendo es de ustedes, son de ustedes, de las políticas que han implementado por medio de acciones de gasto público irracionales y de creación de dinero de la nada en forma irracional. Es muy sencillo de entender, pero parece que no lo quieren entender. Al mismo tiempo, quisiera recordarle algunos de los escándalos que han contribuido sin duda a generar esta situación. Son muchos, los voy a leer. El caso de los sauces, eso no ayuda seguramente. El caso de las operaciones con dólares futuros, tampoco esto ayuda. El caso del memorándum de entendimiento con Irán, que había atrás de este caso. El caso Otesur, que era un delito de lavado de activo. El caso de redes de sobornos en la adjudicación de carreteras en la provincia de Santa Cruz. El caso de los cuadernos de la corrupción. El caso de los trenes. El caso de los colectivos, presunto pago de gratificaciones por parte de la empresa de autobuses urbanos que recibían subsidio por el Estado. El caso de los aviones oficiales para ir a pasar los fines de semana en el Calafate. El caso de los documentos históricos que fueron encontrados en el sur. El caso del gas licuado, etc. Pero lo que es más escandaloso, creo, es lo que hizo el Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Contrató 70.000 personas, o sea, generó 70.000 empleos. ¿Y por qué yo considero que esto es escandaloso? Porque si tú generas empleo sin que haya la necesidad realmente de empleo, estás prácticamente generando un puesto de trabajo y un costo que los contribuyentes tienen que pagar, que finalmente, antes o después, contribuyen a aumentar la deuda pública y contribuyen, en el caso particular de Argentina, lo que ocurrió de utilizar el Banco Central como cajero automático. Después me recuerdo también del escándalo de los comedores escolares, el escándalo, por ejemplo, de los seguros, de Alberto Fernández y del amigo de él, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de escándalos que han explicado y explican el por qué Argentina está en esta situación. Entonces, escuchar estos dos personajes, Eduardo de Petro y Oscar Parrilli, criticar esa ley, esta propuesta de ley, sin reconocer que la línea política de ellos fue la responsable de la situación en la cual está el país, me parece bastante grave. Después, como les dije, me llamó mucho la atención la fuerza por medio de la cual los opositores estaban protestando en la calle. Eso son escenas que son escalofriantes, porque en forma escuadrista tratan de presionar la voluntad política que debería ser de cada libre de ejercer su punto de vista. Eso no me gustó para nada. Finalmente llegamos a un senador, me gustó mucho cómo habló, me parece que tuvo mucha cordura, y fue Enrique Martín Görling Lara. Lo felicito, explicó claramente por qué tenía que esta ley estar aprobada. Creo que tuvo una línea de pensamiento y de desarrollo de sus ideas, fue prácticamente uno que más me gustó de las intervenciones que escuché. Al mismo tiempo, felicitaría a la vicepresidenta de la República, la señora Villarruel. Sin duda, tenerse que aguantar ciertas cosas no tiene que ser fácil, la felicito. Ha demostrado ella también mucha experiencia y un buen manejo del Senado. Después de horas y horas de discusión, llegó la votación y, sorpresa, hubo un empate, 36 en contra de 36. Entonces, gracias a la intervención de Victoria Villarruel, se pudo aprobar la ley base que Milei y el gobierno del presidente querían pasar.
Ahora bien, ¿qué pienso de la aprobación de la ley base? Creo que es un hecho positivo que hayan logrado el gobierno de Milei y Milei pasar esta ley. Creo que es esencial para los cambios que quiere implementar el presidente en Argentina. Lo que no me gusta de la forma con la cual pasó es que tuvieron que negociar y pactar muchos cambios en ella. De hecho, ahora regresará con los cambios que han dejado en el camino en el Senado, otra vez en el Congreso para que los diputados vuelvan a darle su aprobación. Entonces, eso es el íter normal de un sistema bicameral, por ejemplo, como el que está en Italia. Muchas de las cosas malas que están en Argentina vienen de Italia también, o la experimentan en Italia también. Ahora bien, era una ley muy importante, es bueno que haya sido aprobada, pero repito, ¿cuánto vale una ley con todas las amputaciones que le han hecho? Esa es la pregunta de fondo. Y un pequeño detalle, uno de los detalles que menos me ha gustado de lo que salió de esta ley, el hecho de que quitaron a Aerolíneas Argentina, digamos, de las empresas que el Estado podía vender. Y al respecto tengo dos comentarios. Por ejemplo, en Italia tenemos una compañía, Alitalia, que en este momento se llama ITA, creo, que ha causado al Estado italiano miles de millones de euros de costos. ¿Por qué? Porque nunca pudo ser eficiente, nunca pudo producir utilidades. Entonces, pienso que los estados como tales no son muy eficientes, por lo general, en manejar sus compañías aéreas. Lo mismo pasa exactamente en Argentina con Aerolíneas Argentinas. De hecho, Javier Milei, uno de sus primeros proyectos era de ceder a Aerolíneas Argentinas a sus empleados. La cosa, lamentablemente, terminó en nada. Este es un pequeño detalle que pero podría ser, hay dos empresas más que no entran en el paquete de empresas que se venden, pero la que más la que más me impacta por no estar es seguramente Aerolínea Argentina, porque conozco muy bien lo que ha significado en Italia, en términos de costo, el hecho de tener a Italia. Y para los argentinos es exactamente la misma cosa, porque al final todas las ineficiencias que suma en su gestión esa compañía la terminan pagando los argentinos. Eso les puede estar claro, por medio de sus impuestos, por medio de tener una economía menos eficiente de lo que debería ser. Dicho esto, felicitamos a Milei y a la excelente labor de Victoria Villarruel por haber pasado la ley base. Veremos qué pasa ahora en la última revisión, creo que es la última revisión, veremos qué pasa ahora. Muchas gracias.